Capítulo 2. El señor Myriel se convierte en Monseñor Bienvenu. El palacio episcopal de Digne estaba contiguo al hospital. Era un edificio amplio y hermoso, construido en piedra, a principios del siglo anterior por Monseñor Henri Puget, doctor en teología de la Facultad de París y abad de Simore, el cual había sido obispo de Digne en 1712. Este palacio era una verdadera morada señorial. Todo en él respiraba aire de grandeza. Las habitaciones del obispo, los salones, las habitaciones interiores, el patio de honor, muy ancho, con galerías de arcos, según la antigua costumbre florentina. Los jardines plantados de magníficos árboles. En el comedor, una larga y soberbia galería del piso bajo que se abría sobre los jardines. Monseñor Henri Puget había dado un banquete de ceremonia el 29 de julio de 1714 a los monseñores Charles Blulard de Genlis, arzobispo príncipe de Embrun, Antoine de Mesgrigny, capuchino, obispo de Grace, Philippe de Vendôme, gran prior de Francia, abad de San Horato de Lerins, François de Berton de Grignon, obispo barón de Vence, César de Sabran de Forcalquier, obispo señor de Glandève, y Jean Soanen, sacerdote del oratorio, predicador ordinario del rey, obispo señor de Senés. Los retratos de estos 7 reverendos personajes decoraban esta sala, y aquella fecha memorable, 29 de julio de 1714, estaba grabada en letras de oro sobre una mesa de mármol blanco. El hospital era una casa estrecha y baja, de un solo piso, con un pequeño jardín. 3 días después de su llegada, el obispo visitó el hospital. Una vez terminada la visita, rogó al director que tuviera a bien ir a verle a su palacio. «Señor director del hospital», le dijo, «¿cuántos enfermos tenéis en este momento?» «26, monseñor. Son los que había contado», dijo el obispo. «Las camas», replicó el director, «están muy próximas unas a otras». Lo había notado. Las salas, más que esto, son verdaderas celdas, donde el aire se renueva difícilmente. Esto me ha parecido. Y luego, cuando penetra un rayo de sol en el jardín, este es muy pequeño para los convalecientes. Esto me he figurado. En tiempo de epidemia, este año hemos tenido el tifus y hace 2 años tuvimos una fiebre miliar. Se juntan hasta 100 enfermos a veces y no sabemos qué hacer. Esta idea se me había ocurrido ya. «¿Qué queréis, monseñor?», dijo el director. «Hay que resignarse». Esta conversación tenía lugar en la galería comedor de la planta baja. El obispo guardó silencio por un instante. Luego se volvió bruscamente hacia el director del hospital. «¿Cuántas camas creéis que cabrían en este comedor?» «¿En el comedor de monseñor?», exclamó el director, estupefacto. El obispo recorría la sala con la vista, y parecía que su mirada tomaba medidas y hacía cálculos. «Bien cabrían 20 camas», dijo, como hablando consigo mismo. Luego, levantando la voz, añadió: «Mirad, señor director del hospital, voy a deciros algo. Aquí, evidentemente, hay un error. En el hospital son 26 personas entre 5 o 6 pequeñas habitaciones. Nosotros somos aquí 3 y tenemos sitio para 70. Hay un error, lo repito. Vos tenéis mi casa y yo la vuestra. Devolvedme la mía. Aquí estoy en vuestra casa». Al día siguiente, los 26 pobres enfermos estaban instalados en el palacio del obispo y éste en el hospital. Monseñor Myriel no tenía bienes. Al quedar su familia arruinada por la revolución, su hermana recibía una renta vitalicia de 500 francos que, en el presbiterado, bastaban para sus gastos personales. Monseñor Myriel recibía del Estado, como obispo, una asignación de 15.000 francos.
El mismo día en que se instaló en el hospital, Monseñor Myriel determinó, de una vez por todas, el empleo de esta suma del modo que consta en una nota escrita de su puño y letra que transcribimos aquí. Para el pequeño seminario, 1.500 francos. Congregación de la Misión, 100 francos. Para los lazaristas de Montdidier, 100 francos. Seminario de Misiones Extranjeras en París, 200 francos. Congregación del Espíritu Santo, 150 francos. Establecimientos religiosos de Tierra Santa, 100 francos. Sociedades de caridad maternal, 300 francos. Idem para la de Arles, 50 francos. Obra para la mejora de las prisiones, 400 francos. Obra para el alivio y rescate de los presos, 500 francos. Para liberar a los padres de familia presos por deudas, 1.000 francos. Suplemento a la asignación de los maestros de las escuelas pobres de la diócesis, 2.000 francos. Pósito de los Altos Alpes, 100 francos. Congregación de Damas de Digne, de Manosqué y de Cisterón para la enseñanza gratuita a niñas indigentes, 1.500 francos. Para los pobres, 6.000 francos. Mis gastos personales, 1.000 francos. Total, 15.000 francos. Durante todo el tiempo que ocupó la sede de Digne, Monseñor Myriel no cambió en nada este arreglo. Llamaba a esto, como se ha visto, tener arreglados los gastos de la casa. Este arreglo fue aceptado con absoluta sumisión por la señorita Baptistine. Para aquella santa mujer, Monseñor de Digne era, a la vez, su hermano y su obispo, su amigo, según la naturaleza, y su superior según la Iglesia. Le amaba y le veneraba a la vez, sencillamente. Cuando él hablaba, ella se inclinaba. Cuando obraba, se adhería a sus obras. Solo la criada, la señora Magloire, murmuró un poco. El obispo, hemos podido observarlo, no se había reservado más que 1.000 francos que, unidos a la pensión de la señorita Baptistine, sumaban 1.500 francos por año. Con estos 1.500 francos vivían aquellas dos mujeres y aquel anciano. Y cuando un párroco de aldea venía a Digne, el obispo encontraba todavía medio de obsequiarle, gracias a la severa economía de la señora Magloire y a la inteligente administración de la señorita Baptistine. Un día, hacía cerca de 3 meses que se hallaba en Digne, el obispo dijo: «Con todo esto, no ando muy holgado». «Ya lo creo», exclamó la señora Magloire, «como que Monseñor ni siquiera ha reclamado la renta que el departamento le debe para sus gastos de carruaje en la ciudad y de visitas en la diócesis. Esta era la costumbre de los obispos en otros tiempos». «Vaya, tiene usted razón, señora Magloire». Presentó su reclamación. Algún tiempo después, el Consejo General, tomando en consideración su demanda, le votó una suma anual de 3.000 francos, con el siguiente epígrafe: asignación a Monseñor el Obispo para gastos de carruaje, de correo y gastos de visitas pastorales. Aquello hizo gritar bastante a la burguesía local, y con este motivo, un senador del imperio, antiguo miembro del Consejo de los 500, favorable al 18 Brumario y agraciado cerca de la ciudad de Digne, con una magnífica senaduría, escribió al ministro de Cultos, M. Bigot de Premeniu, una nota irritada y confidencial, de la cual extraemos estas líneas auténticas. ¿Gastos de carruajes? ¿Para qué? ¿En una población de menos de 4.000 habitantes? ¿Gastos de correo y viajes? ¿Qué falta hacen estos viajes? ¿Ni cómo correr la posta en este país montañoso? No hay carreteras y no se pueden andar más que a caballo. El puente que hay sobre el Durance en Château-Arnoux apenas puede sostener las carretas de bueyes. Todos estos curas son lo mismo, avarientos y ambiciosos. Al llegar, hizo el papel de buen apóstol. Ahora hace como los otros. Necesita carruaje y silla de posta. Ya quiere lujo, como los antiguos obispos. ¡Oh, qué tropa!
Señor conde, las cosas no marcharán bien hasta que el emperador nos haya librado de las sotanas. Abajo el papa. Los asuntos con Roma estaban entonces algo embrollados. En cuanto a mí, yo estoy siempre por solo el César, etc. Aquello, por el contrario, regocijó a la señora Magloire. Bien, dijo a la señorita Baptistina, Monseñor ha comenzado por los demás, pero ha sido preciso que acabará por sí mismo. Ya tiene arregladas todas sus obras de caridad y estos 3.000 francos serán para nosotros. Por fin. Aquella misma noche, el obispo escribió y entregó a su hermana una nota concebida de la siguiente forma: gastos de carruaje y viajes. Para dar caldo de carne a los enfermos del hospital, 1.500 francos. Para la Sociedad de Caridad Maternal de Aix, 250 francos. Para la Sociedad de Caridad Maternal de Draguignan, 250 francos. Para los niños expósitos, 500 francos. Para los huérfanos, 500 francos. Total, 3.000 francos. Tal era el presupuesto de Monseñor Myriel. En cuanto a los derechos episcopales, dispensa de amonestaciones, predicaciones, bendiciones de iglesias o de capillas, matrimonios, etc., el obispo cobraba a los ricos con tanto rigor como presteza tenía en darlo a los pobres. Al cabo de poco tiempo, afluyeron a las ofrendas de dinero, los que tenían y los que no tenían. Llamaban a la puerta de Monseñor Myriel, unos yendo a buscar la limosna y otros yendo a depositarla. En menos de un año, el obispo se convirtió en el tesorero de todos los beneficios y el cajero de todas las estrecheces. Por sus manos pasaban considerables sumas, pero nada hizo que cambiara su género de vida, ni añadiera la menor cosa superflua a lo que le era necesario. Lejos de esto, como siempre hay abajo más miseria que fraternidad arriba, todo estaba, por así decirlo, dado antes de ser recibido. Era como agua arrojada sobre una tierra seca. Por más que recibiera dinero, nunca lo tenía. Entonces se despojaba de lo suyo. Al ser costumbre que los obispos anunciaran sus nombres de bautismo, encabezando sus escritos y sus cartas pastorales, los pobres del país habían elegido, con una especie de instinto afectuoso entre los nombres del obispo, aquel que les ofrecía un significado, y no le llamaban por otro nombre que por el de Monseñor Bienvenu. Haremos como ellos en adelante, y le llamaremos del mismo modo cuando sea ocasión. Por lo demás, al obispo le agrada esta apelación. Me gusta este nombre, decía. Bienvenu suaviza lo de Monseñor. No pretendemos que el retrato que trazamos aquí sea verosímil. Nos limitamos a decir que es parecido.